buenas noches, tardes, la hora que sea en la que nos estén viendo. Bienvenidos a Tequio de Ideas e Imaginación Política, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los problemas de la coyuntura política, económica y geopolítica. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante y en realidad obligado, las elecciones en Estados Unidos. Es un tema que a todos toca. Creo que no hay ningún país en el mundo al que no comprometa esta elección y sus resultados. Como ya sabemos, Donald Trump ha sido elegido como presidente de los Estados Unidos en una elección que se esperaba mucho más reñida, pero que no lo fue. Básicamente los republicanos hasta este momento pareciera que se llevan el carro completo, como decimos en México, y eso evidentemente da elementos para una nueva política, una nueva mayoría en Estados Unidos, con todas las repercusiones que eso puede tener para México y para el mundo. Pero bueno, vamos a analizar este tema el día de hoy en Tequio de Ideas e Imaginación Política. Y antes de empezar con nuestra mesa, pues vamos a darle la bienvenida a cada uno de los integrantes de este día. Bienvenidos, Tere, buenas noches. Bueno, está un poco muda el día de hoy, pero bueno, Arturo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas A, noches. a él no es mudo. Buenas noches, Leonardo Sánchez. Buenas noches, Nacho. Héctor Aquí en el Pulido, buen. bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Raúl Ruiz Buenas noches, bienvenidos. y el compañero Héctor Mora. Hola a todos. Muy bien, después de estas presentaciones, algunas muditas, algunas más serias, pues vamos a, como siempre, a una breve información, un video informativo para que nos pueda centrar y contextualizar en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sin más, vamos a este video. México en la órbita imperial, la elección presidencial de 2024. Para esto es importante hacer un proceso de contextualización para el análisis. Y por supuesto, lo que es el origen del capitalismo es lo que contextualiza el presente, ese desarrollo de hace 500 años donde siempre estuvo sostenido a partir de la existencia de potencias hegemónicas en diferentes siglos para expandirse a todo el mundo. Intérpretes teóricos como Brodel y Wallerstein nos han enseñado cómo se fue construyendo un mundo que fue a partir de ese núcleo de potencias que generaban economías mundo o un sistema mundo, inclusive siempre la potencia, los países desarrollados pocos y la gran periferia a ser saqueada y explotada. Y esto proviene desde el siglo XVI con la modernidad, el colonialismo, y que desarrolló un pensamiento y una explicación eurocentrista en América, Asia, África y Oceanía, y generó esa desigualdad articulada que es el desarrollo de los países hegemónicos y el subdesarrollo que dio lugar, entre otras cosas, a esa gran teoría de la dependencia de los marxistas, sobre todo latinoamericanos, que de alguna manera enseñaron que el desarrollo, por ejemplo, de Estados Unidos y su relación con América Latina se basaba en la hegemonía, la dominación y la explotación, no en la igualdad ni en el intercambio equitativo. Así, la relación México-Estados Unidos está marcada por una historia de encuentros y desencuentros, en donde va a destacar la forma en cómo Estados Unidos empezó a comer el territorio mexicano hasta haber perdido más de la mitad allá en el año de 1847. Y el imperialismo, esa expresión del capitalismo desarrollado de fines del siglo XIX y todo el siglo XX, generó que Estados Unidos se convirtiera en la gran potencia a nivel mundial, pero también dio lugar a un enfrentamiento con la experiencia proveniente de la Revolución Rusa y la construcción de ese país nuevo, la Unión Soviética, que encabezó todo un bloque y que generó una guerra fría donde, entre otras cosas, para infortunio de América Latina, se generó la doctrina Monroe, donde se decía América para los americanos, pero ellos pensaban para Estados Unidos. Y generó entonces dependencia económica, injerencismo político, que a veces es muy violento, la historia lo ha mostrado, y la necesidad de defender la soberanía de México frente a Estados Unidos. Y que dio entonces como elementos que no hemos podido superar del todo el desarrollo dependiente, una economía que todavía no puede zafarse de ese tipo de vínculos
la migración y la superexplotación del trabajo de los propios migrantes, pero también de los residentes en nuestro territorio, y las políticas neoliberales que durante 40 años siguieron subordinadas al interés de las grandes corporaciones transnacionales de Estados Unidos. Así, México llega ahora de manera diferente en 2024, tras el triunfo electoral de 2018 de Andrés Manuel López Obrador y el refrendo de la 4T ahora en este año con más de 36 millones de votos por Sheinbaum. Todas estas políticas que cambiaron el régimen neoliberal nos ayuda a que México esté en otra postura para poder negociar lo que venga ahora con el nuevo orden mundial. Y hay entonces un nuevo paradigma a partir de la Cuarta Transformación, donde se exige el respeto a la soberanía y se ha hecho valer en las relaciones con Estados Unidos un trato igualitario mínimo, aunque sabemos la disparidad de recursos económicos, militares y de todo tipo. Un tratado de comercio, el TMEC, que es distinto al de libre comercio hasta cierto punto, pero que hoy sirve cuando menos para resguardarnos de las decisiones unilaterales de Estados Unidos, la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, los acuerdos de ese tráfico de drogas y de armas y toda una serie de problemáticas que complican la relación de México con Estados Unidos y es parte de este proceso electoral que en aquel país se sucede y que nos afecta. ¿Qué cosas estaban presentes en esta elección que son novedosos de alguna manera? Por ejemplo, el ascenso de los proyectos de ultraderecha, no en Estados Unidos con Trump solamente, sino en América Latina y el mundo entero. Una nueva guerra fría emprendida por Estados Unidos contra China en particular, porque de alguna manera el declive, la crisis permanente de Estados Unidos ya no le permite competir, pero también frente a Rusia como una potencia regional a la cual agrede, cerca y genera una guerra como la de Ucrania. Un armamentismo y militarismo que tiene varias explicaciones. Por una de ellas es que la industria militar se convierte en eje de esa posible recuperación, que no es del todo, pero que genera guerras y destrucción en todo el mundo. Políticas antiinmigrantes que se convierten en una consigna, a pesar de la hipocresía, porque requieren esa fuerza de trabajo migrante, pero la hemos visto en la campaña. Amenazas de intervencionismo militar en la guerra contra las drogas como una forma de violación supuestamente justificada, y el uso de nuevas tecnologías en la lucha contra los proyectos progresistas. Así, el segundo triunfo de Trump se da con más de 300 votos electorales y con su votación de 74 millones de votos, los republicanos igualan las cifras de 2020, pero los demócratas pierden más de 10 millones de votos en este año. Decimos que la gente decente de los Estados Unidos es la que se abstuvo de votar, mientras en 2020 hubo 155 millones de personas votantes, esta vez solo 145 millones salieron a las urnas. Los ciudadanos incapaces de legitimar el genocidio en Palestina y los miles de millones de dólares dedicados a la guerra de Ucrania, en lugar de resolver los problemas de los trabajadores, son un factor de este fracaso de los demócratas. Quienes se abstuvieron, decimos que este sector de la izquierda más consciente no podía votar por Trump, pero tampoco podía hacerlo por Harris. ¿Y qué factores orientaron la votación, por ejemplo, de los trabajadores de Estados Unidos, esa mayoría poblacional? La inflación, que los demócratas no solamente no contuvieron, sino la ampliaron, sobre todo por destinar tanto dinero a la guerra y a asuntos externos. Los empleos y salarios están castigados durante tantos años, a pesar de que hubo una ligera recuperación, fue insuficiente y demasiado tarde. El costo de los servicios básicos, la salud, la educación, vivienda, cosas que aquí hemos intentado resolver con nuestras limitaciones, ahí simplemente están abandonados. Por lo tanto, se genera una precarización laboral que afecta a la mayoría de la población. Y ese discurso de una falsa creencia hipócrita de que los problemas son generados por los migrantes en todos los sentidos, o las sospechas que despertaron en mucha gente ese énfasis de los demócratas de poner en primer lugar problemáticas justas y legítimas como las de la comunidad LGBT más, de las mujeres o de los ecologistas, pero olvidándose de las condiciones de trabajo de la gente en general. El refuerzo mediático y el atentado no aclarado ayudaron también en esta campaña bastante llamativa de Trump. El discurso de Harris todo el tiempo era más de lo mismo y yo no soy Trump, pero no había algo que ofreciera al mundo de los trabajadores estadounidenses para mejorar su ya bastante maltratada economía. Por otra parte, los dislates que decía Trump, como eso de que los migrantes se comen a los gatos allá en Springfield, no ayudaron mucho a los demócratas, señalándolo como un loco que decía cosas
que realmente eran exabruptos, sino algo que incluso llamó la atención de muchos jóvenes con los memes, con la difusión que se hacía. Y más allá de eso, pese a todo lo mal que hiciera Trump, lo cierto es que el discurso de los cambios que iba a hacer, como detener la guerra, empezó a llamar bastante la atención, o defender la economía estadounidense con este neoproteccionismo al que citó en muchísimas ocasiones. Ya en su gestión anterior, de 2016 a 2019, había logrado mejorar de alguna manera el Producto Interno Bruto y había logrado reducir de alguna forma la inflación. Estos antecedentes también son importantes. Ya después, en la pandemia, si bien debido a ese fenómeno se alcanza el pico de 9.1% en la inflación, también van a influir estos elementos de la guerra proxy en Ucrania y todo este dinero que se dedicó al mundo armamentista. Los salarios no tuvieron una gran recuperación en estos años y por eso quizá la gente, pese a todas estas cosas que hicieron, como cuando tomaron el Capitolio, decidieron darle de nuevo la confianza a Trump. Así, no solamente gana la presidencia, sino que se lleva eso que llamamos el carro completo, incluido el control de la Suprema Corte de Justicia. En el Senado obtienen 53 espacios frente a 47 de los demócratas. En la Cámara de Representantes, 217 frente a 208, y se llevan 27 gubernaturas frente a 23. ¿Cuáles son las perspectivas de México ante este nuevo escenario? Bueno, hay una continuidad de la 4T en México y eso es fundamental. Nos enfrentamos a una geoestrategia donde la lucha por la hegemonía mundial en el siglo XXI está muy claro. Estados Unidos trata de defender una posición ya muy difícil a pesar de su carácter de imperio fundamental, porque pierde la competencia frente a China, ve amenazados sus intereses donde no deberían de estar presentes en todo el mundo, etcétera. Y tenemos gobiernos estadounidenses con una aparente moderación ante la agresividad antiinmigrantes en el caso de México. Y decimos una moderación, pero los demócratas se han caracterizado por tener la mayor cantidad de deportaciones. Tenemos positivamente la posibilidad, el potencial de la relocalización del capital y esas relaciones económicas que pueden ser menos dependientes si se logra fortalecer la economía mexicana en ese vínculo. Gobiernos latinoamericanos progresistas, del cual México es el más avanzado, es la vanguardia, que de alguna manera equilibra las fuerzas y exige un trato distinto respecto de Estados Unidos. Y esos acuerdos sobre migración y lucha contra el tráfico de drogas y armas que son permanentes en la discusión de este vínculo, pero que exigimos que sea más claro. ¿Y cuáles son los riesgos frente a este neoproteccionismo de Estados Unidos, que es parte de la globalización neoliberal? No es tan ajeno, no es tan distinto, simplemente es una forma para compensar la derrota económica de Estados Unidos. En ese tema, bueno, hay muchas cosas que ahora se van a tener que revisar y priorizar y con mucha inteligencia tratar de encontrar el camino para evitar que quedemos subordinados y que paguemos el costo de una presidencia que encuentra discursos pero que creemos que no necesariamente se cumplen. Pero hay que considerar, y con esto es una idea que no debemos dejar de lado, ante la adversidad que pudiera presentarse con políticas de deportación, de imposición de aranceles, de intentos de intervención militar frente al narcotráfico, lo que sea, hoy tenemos la oportunidad de, si logramos desarrollar algunas líneas. Uno, esforzarse por diversificar el comercio internacional y generar condiciones para un multilateralismo en lugar de este vínculo dependiente y subordinado con Estados Unidos. Reforzar aún más el mercado interno y el desarrollo industrial, donde los trenes, la vivienda van a ser factores importantísimos. Desarrollar una política preventiva de absorción de la fuerza de trabajo que pudiera ser deportada de manera masiva de parte de Estados Unidos. Es decir, no podemos abandonar a los migrantes si se ven obligados a regresar a su patria. Tenemos que encontrar la forma de hacer honor a esa condición de héroes que habíamos mencionado durante mucho tiempo. Consolidar las cortinas de desarrollo regional del sureste para contener, sí, la migración centroamericana, pero sobre todo para permitir que la gente encuentre unas vías de desarrollo con dignidad y justicia y evitar pensar en atravesar todo nuestro territorio para llegar a un lugar donde no los quieren y donde pueden ser reprimidos. Y ampliar el abanico de acuerdos económicos y comerciales del sur global, como son los BRICS más. Si se nos cierran las puertas frente a la gran potencia del norte, podemos
vincularnos de manera más sólida en los BRICS, el Mercosur, en la CELAC e inclusive en la APEC con los países más dependientes. Pues bueno, después de este video informativo y de todos los datos que nos pudo proporcionar, pues vamos a entrarle al debate. Una elección o empezando una campaña realmente muy compleja, muy complicada. No se diga para los demócratas que tuvieron que hacer un relevo en su candidatura, un Trump muy agresivo y que fue creciendo cada vez más. Y bueno, pues vamos a entrarle a este debate. ¿Por qué no empezamos por Tere, para que nos vaya calentando el escenario? Muy bien, pues buenas noches a toda la gente que se conecta a Tequio y a mis compañeros de este espacio. Pues sí, a nosotros no nos resultó algo tan sorpresivo como comentaban algunos analistas, ¿no? ¿Qué está pasando? Me parece que ya se anunciaba de mucho tiempo atrás y como bien dices, ¿no? No solamente se llevan el poder ejecutivo, tenemos aquí en nuestras notas los datos precisos, se los podemos citar. En el Senado quedan los republicanos a favor 53-47, en la Cámara de Representantes 217 escaños frente a 208 y de gobernadores 27-23. Si bien la diferencia ahí no es tan abismal, ya queda muy marcada. Y un dato que Arturo me hacía notar en algún momento es la abstención, cómo creció. Se tuvieron en total en esta ocasión 145 millones de votos frente a los 155 que se habían alcanzado en 2020. 4 años de diferencia, arrancaron 10 millones de votos que nosotros decíamos podría ser la gente más decente que entendió que no había una opción de izquierda en la boleta. No había tal, ¿no? O sea, no estuvo Bernie Sanders en esa boleta. No hubo por quién decir voy por otra opción. Y otro dato destacado que a nosotros nos parece importante de reflejar es lo que pierden los demócratas, ¿no? Los demócratas perdieron un número muy importante en la votación respecto de la que tuvieron en 2020. Es decir, el pueblo estadounidense estaba listo para decir en las urnas qué es aquello que les parecía equivocado. En principio, yo diría eso, no fue una sorpresa. Estaba muy claramente anunciado, toda vez que los demócratas abandonaron al mundo de los trabajadores desde hace bastante tiempo. A mí me gustaría ofrecer también una consideración que todavía no va directo a los resultados o la parte final del proceso, sino cuáles eran los antecedentes o el contexto en el cual se daba esta elección, que en efecto resultó sorprendente en términos de que no era tan cerrada como se decía, ¿no? Había un panorama mucho más claro, que algunos lo vieron con claridad, otros no, pero que al final fue evidente. ¿Por qué esa diferencia de votos tan clara? Bueno, algunos elementos que estaban presentes en el contexto es, uno, el ascenso de los proyectos de ultraderecha en todo el mundo, que ha llevado a importantes reflexiones. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué en Europa o en América Latina, como los casos de Bolsonaro, de Milei, en Europa lo hemos visto en varios gobiernos, inclusive en los países nórdicos donde antes la socialdemocracia dominaba? ¿Por qué se da esto? Y en buena medida se vinculan a sectores de trabajadores. Otra cosa que estaba ahí es el nuevo contexto de una nueva guerra fría de Estados Unidos frente a China y Rusia, que también es parte del panorama y que inclina muchas opiniones o visiones de los ciudadanos de Estados Unidos por múltiples razones, y por lo tanto está ligado a un armamentismo y militarismo que se acentuó en los últimos años, y lo vemos reflejado en las guerras de Ucrania, una guerra delegada de Estados Unidos y la OTAN, y el caso del exterminio del pueblo palestino por Israel, que además financiado por Estados Unidos y legitimado por Occidente. Eso es bien importante de remarcar. Las políticas antiinmigrantes también han sido recrudecidas, aunque eso va a ser un tema que más adelante veremos. Hay también la amenaza, y pareciera que algunas designaciones, pero también lo veremos con cuidado, apuntan a esa idea de que Estados Unidos puede arrogarse el derecho de intervenir en otras naciones, en este caso de México, a luchar contra los grupos del narcotráfico.
ese tipo de cosas estaban ahí y intervinieron para definir la votación. Yo quisiera comentar 65, una cosa. sí, Perdón. 65% del electorado estadounidense participó en esta elección. En la anterior habían sido 66. Es decir, el electorado ahí estuvo, pero evidentemente pues tiene una serie de preferencias. ¿Cómo nos explicamos el ascenso de Trump? Un fortalecimiento muy importante de los republicanos, una debacle de los demócratas. Este tipo de escenarios no se presentaban desde Ronald Reagan. ¿Cómo nos lo explicamos, Mora? Bueno, creo que tenemos que recordar que no podemos analizar el sistema electoral norteamericano como si fuera el de cualquier otro país. El sistema electoral norteamericano está diseñado para que la opinión del pueblo no llegue, para que no importe. La gente vota por partidos y se nombran electores que van a formar el colegio electoral y ellos son los que deciden. Y muchos meses antes de la elección están predefinido cómo van a quedar en muchos estados y solo quedan unos cuantos estados donde hay un poco de disputa. Se manejó mucho que la candidatura de Kamala podía hacer crecer, podía crecer, pero estaban derrotados desde que pusieron a Biden y el pobre hombre estaba ya más para allá que para acá. Entonces, cuando se dice que la opinión de los ciudadanos y eso, pues hay que tener cuidado, porque a lo mejor entre los ciudadanos puede haber una cierta opinión así, pero lo que es evidente es que como la estructura es para que quien opine sea el empresariado, sea la gente de poder, son los que toman la decisión, ahí es donde está el rompimiento, en ese nivel, no tanto entre la calle, o bueno, puede serlo, pero no es tan importante como el rompimiento que se dio al nivel de las cúpulas en este caso de la elección. Y ahorita decía Arturo que el problema de la migración tuvo que haber intervenido. Pues sí, pero hay que analizarlo porque resulta que la mayoría de los latinos votaron por Trump, ganó ampliamente en el sector latino. Entonces, la gente allá no se está sintiendo tan agredida. No digo que no la agredan, pero la demagogia de Trump pues, resultó mucho más eficiente que los discursos ambiguos y sin compromisos de Kamala. Porque este cuate diciendo mentiras, pero se acercó, ahorita que decía Tere, a las preocupaciones de los trabajadores, ¿no? Al asunto del empleo y el salario, aunque no pretenda cumplirlo y que quiera agarrar como de material didáctico a los inmigrantes diciendo, por culpa de ellos el salario está malo, por culpa de ellos no tienen trabajo. Los que ya están allá dicen, pues sí, por culpa de los que van llegando, pero nosotros que ya estamos aquí queremos mejorar nuestras condiciones. Creo que esos asuntos intervienen, pero sobre todo la cosa de que el sistema electoral norteamericano está diseñado para que la opinión del elector sea lo que menos cuenta. Gracias. Importante. Leonardo, a ver, Yo, aquí tenemos un problema, mi estimado Leonardo. sí, Y es verdad, los latinos votaron por Trump. ¿Cómo nos explicamos eso? lo que estuvo impulsando Trump en la campaña era que pensaba correr de Estados Unidos, expulsar a 1 millón de migrantes, muchos de ellos, o la mayoría latinos, y parte de ellos mexicanos. Pero los que votaron son los que ya viven ahí, los que ya están legalizados. Y, y lo que está pensando Trump en correr de ahí son los ilegales, los que no tienen papeles. Entonces, ahí está, digamos, un poco la diferencia. Y por otro lado, por ejemplo, dice, según Bernie Sanders, dice que se alejaron del Partido Demócrata primero los trabajadores blancos y después los trabajadores latinos y los jóvenes. ¿Y por qué hicieron eso? En parte porque la campaña tardía a la que entró esta Kamala Harris, ella no se atrevió o no pudo plantear un proyecto nuevo, alternativo de nación y solamente presentó lo mismo y su campaña se centró en darle ideas, darle propaganda
a los resultados macroeconómicos del país, que no son tan malos, que no son tan malos. El problema es que no se reflejan igual en el bolsillo de los trabajadores. Los productos de consumo final son caros, son muy caros. Y, y la mayoría, mucha gente piensa que los productos ahorita son muy caros, mucho más caros que hace 4 años cuando estaba Trump. Si estaba mejor, es probable que yo quiera regresar a lo que estaba antes, porque los que están ahorita gobernando son incapaces, han hecho muy malas cosas. Claro, no tienen en cuenta que hubo de por medio una crisis provocada por la guerra en Ucrania y también por la crisis del virus, del coronavirus. Entonces, eso vino a impactar toda la economía mundial. Entonces, sí subieron los precios de los productos, aunque aparentemente la economía de los estados esté bien y no está tan mal, pero no es lo mismo. Los que ganaron son los que siempre ganan mucho y perdieron ahora perdieron muchos trabajadores y no ven que el gobierno actual les ofrezca algo diferente a lo que les ofreció en estos 4 años, que apenas si salieron de la pandemia y estabilizaron la economía. Y porque además los metieron en una guerra que pues, para ellos no representa nada, ¿sí? Más que pues muertos y sangre para sus jóvenes. Entonces, todo eso no da una buena idea de un futuro mejor para los jóvenes en los Estados Unidos. Está el tema de la guerra en Ucrania, un tema fundamental porque los demócratas se comprometieron de lleno en este suceso, les debilitaron Europa en el camino. Pero la guerra en Ucrania debilitó de manera importante a los demócratas rumbo a la batalla electoral, Pulido, o qué otros temas hubo. A ver, yo quiero tener 2 puntos básicamente. Quiero hacer el comentario sobre la guerra en Ucrania. Efectivamente, hay un sector de la población que compró el discurso de que Trump acabaría la guerra, no solo la guerra en Ucrania. El discurso que vendió este candidato fue decir que en el periodo anterior, donde estuvo como presidente, no hubo ninguna guerra. Y en esta ocasión está él señalando que en un par de horas acabaría la guerra, en menos de 24 horas acabaría la guerra. Pero bueno, ese es un problema que, digo, no es fundamental en las decisiones de los estadounidenses para la paliza que le dan los republicanos a los demócratas, ¿no? Ya lo mencionaba Tere y Arturo en su video, en los datos que dio Tere, de cómo se comportó el electorado. A mí lo que me parece que deberíamos tener un poco en el acento tiene que ver un poco en el sistema anquilosado desde mi punto de vista de lo que es el sistema electoral estadounidense. Y aquí hay que saber quiénes son los representantes, porque eso es parte de lo que hace por lo menos una pérdida de votación de más de 10 millones de votos. Uno, debemos recordar que el Senado es quien toma la mayor parte de las decisiones y tenemos un Senado muy viejo. Por lo menos 64 senadores son mayores de 62 años a 90 años. Es un Senado muy viejo. Y hay por lo menos 36 senadores que tienen en edad promedio de 61 a 36 años. Es decir, ellos practican la reelección y hay senadores que han llevado ahí años y años con las mismas políticas. Esa es una parte. Recordemos que el promedio de vida en Estados Unidos o la edad promedio que tienen en Estados Unidos ahorita es de 39 años. Y hay estados en donde el promedio de vida o el promedio de edad de los habitantes es de 60 años. Es decir, estamos en un espacio donde las instituciones están controladas por el viejo sistema, ese viejo pensamiento y los halcones.
Recordemos hoy que Trump ha empezado a dar nombramientos y todos los nombramientos van en el ala dura, en lo que les llaman los halcones, ¿no? El nombramiento que es como el más esperado, que quien es el secretario de Estado, lo da para Marco Ruiz, este político de origen cubano, que en realidad tiene conflictos con todo y estamos viendo que es la parte más radical y es esta parte que hoy se refleja, o sea, ¿por qué ganan de manera abrumadora los republicanos? Porque hay un discurso que no genera esperanza. La esperanza que en alguna vez fundaban los demócratas, hoy se perdió con estas guerras en Ucrania, con el apoyo masivo de Estados Unidos al Medio Oriente, donde hay un genocidio en Palestina, y entonces, pues bueno, los jóvenes o la gente que vota está buscando un resquicio donde pueda sentirse cobijado, pero bueno, nada de eso es augurio, ya no para los estadounidenses, sino para los habitantes del mundo. A ver, aquí está, y seguimos en el tema, porque está ahí, y porque esto está pesando mucho en Europa y pesa en la economía. ¿Realmente Trump abandonará a Ucrania como lo ha advertido? Se dijo incluso en el Washington Post que la primera gran conversación que tuvo Trump vía telefónica fue ya con el presidente Putin, presidente de Rusia. Esto se ha desmentido por parte del Kremlin, también por parte de los representantes de Trump, pero ahí está este trascendido en el Washington Post. ¿Realmente Trump abandonará Ucrania? ¿Hará lo mismo con Israel o seguirá apoyando a Israel en lo que está sucediendo? Raúl Ruiz, ¿tú qué opinas? Buenas noches. Yo de entrada quiero decir que no me sorprende la elección de Donald Trump. Digamos que ya se esperaba. Un poco por la composición poblacional de Estados Unidos y este discurso más nacionalista, ultranacionalista. Para mí, por ahí se perfiló el triunfo. Retomando pues, quizás la experiencia de la administración anterior, donde la parte central era hagamos América nuevamente grande. Y al retomarlo, bueno, pues llama la atención la clase de personajes con las que se ha rodeado para esta nueva administración. Llama la atención el nombramiento hoy de Elon Musk como parte de la administración que tiene el encargo de limpiar aparentemente la administración pública, pero seguramente pues, va a reorientar el quehacer económico, político y estratégico a nivel internacional. Con respecto a la guerra, una de las apuestas es el papel que juega la oligarquía del complejo militar industrial. Pareciera ser que la lógica era darle continuidad al proyecto de Biden. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump, pareciera ser que la posición con respecto a Ucrania se suaviza, pero paradójicamente con respecto a la guerra que se libra en Medio Oriente entre Israel y el resto del mundo árabe, ahí se fortalece la intervención de los Estados Unidos. A mí me parece que no va a suavizar su posición en Ucrania. Creo que le van a imponer alguna lógica guerrerista, pero sin embargo yo preguntaba, y es una inquietud que sigo teniendo, para mí sí estuvo detrás de esa elección la mano rusa, incluso la mano china, porque recordemos que finalmente una elección del país económicamente más poderoso y militarmente más poderoso a nivel mundial. Raúl, se te está trabando un poquito. ¿Por qué no quitas tu video para que no se vicie el audio? Exacto. Se redefinen a partir de la elección algunas económicas y políticas al interior. Habrá que esperar cómo se desenvuelve a nivel internacional. A mí me parece que hacerla al futurista en esas condiciones, en medio de una guerra, pues suele ser algo muy arriesgado, ¿no? De entrada, yo sí supongo que van a suavizar en Ucrania, pero se va a profundizar en Medio Oriente. Entonces, el objetivo es, me parece, desmontar el eje China, Irán y América Latina, ¿no? Particularmente
Estamos viendo ahorita, dentro de esta recomposición, el ascenso de los BRICS más, que se han sumado otros países, y hay obviamente una guerra abierta en contra del dólar. Entonces, digamos que es otro de los tantos elementos que juegan para más o menos dilucidar hacia dónde se va a orientar la política exterior norteamericana. Entonces, por ahí le dejo y habrá en una segunda ronda donde podamos abundar más en la temática. Sin soltar el tema de Nacho. los demócratas. Sí, sin Nacho, soltar el a tema mí de los demócratas. me gustaría antes de que Adelante, pasáramos adelante. precisar Sí, adelante. algunos datos porque la idea que expresaron algunos compañeros me parece que es correcta, pero hay que tomar en cuenta algunas cosas que sucedieron a diferencia de otras ocasiones. Una, aunque el sistema es arcaico, y eso todo el mundo lo conoce, nombrar consejeros para que después se elija al presidente, hoy curiosamente, y eso es destacable, es la primera vez que el Partido Republicano, cuando menos en este siglo, y Trump es el protagonista, que no solamente ganó el número de consejeros electorales, ganó el voto popular, lo cual no había sucedido hace 4 años, donde ganó los consejeros, pero perdió por 3 millones el número de votos reales, directos. Hoy no, hoy superó eso, es decir, sí ganó el voto popular y eso es destacable. Quiere decir que no importa ese sistema, la gente votó por él. Segundo, los demócratas perdieron 10 millones de votos y ahí sí entran todas las causales que aquí se señalaron. Nada más una cosa, en realidad la economía en los últimos años, o sea, el periodo de Biden fue pésima para los trabajadores. La inflación estuvo altísima, aunque disminuyó en los últimos tiempos, pero no se puede ver como una situación que mejoró. Y lo que decía Leonardo, no, el castigo al bolsillo de los trabajadores fue evidente, pero además los demócratas nunca sostuvieron un discurso de reivindicar esa problemática y encontrar soluciones. Se dedicaron a establecer más énfasis en las demandas de los sectores que también son legítimos y válidos y necesarios, de mujeres, del sector de la diversidad sexual, de las minorías, y ese tipo de cosas sin considerar a la clase trabajadora. Eso también fue muy notorio para ver los resultados, pero sí me parece muy destacado que hoy podríamos decir, a pesar del sistema arcaico, Trump ganó el voto de la gente y eso implica la mayoría de la ciudadanía, ahí sin importar ya. Y una cosa nada más para precisar, aumentó su votación entre los latinos que tienen derecho a votar en efecto y la comunidad negra, es decir, otra minoría, pero no fue mayoritario. De los votos latinos obtuvo el 45%, todavía los demócratas tuvieron un poco más, pero perdieron, eso es lo interesante, que sí perdieron eso, y hay muchas razones, ya se dijeron algunas, no voy a abundar, pero sí es importante entonces señalar que aunque incrementó inclusive el voto de mujeres a pesar de su discurso misógino y su práctica, también incrementó el voto de las mujeres. Es decir, todo el panorama con todas sus diversidades fue incrementado por Trump, pero yo sí diría una cosa, ¿saben qué? Es la votación más legítima que he visto en los últimos años. Ganó los votos de los consejeros, pero ganó el voto popular y ganó el Senado y la Cámara de Representantes. De tal manera que hay que tener cuidado porque la gente sí creyó en esa propuesta. Y para abundar en los A ver, datos, yo, Oye, incluso los si me republicanos, permites, nada más para anotar este dato, gracias a Trump, los republicanos avanzaron 5 y 6% respectivamente en estados tradicionalmente demócratas como Nueva York y como California. No es cosa menor. Y bueno, para abundar en esto. Leonardo, ¿querías decir algo? sí, Adelante. mira, yo quería retomar lo que la pregunta que hacía respecto a la guerra en Ucrania. Eh, Obviamente están vinculadas con la guerra en Medio Oriente y basado en lo que expresó Donald Trump en la campaña, él decía que podía acabar con la guerra en 24 horas. Y también, otro punto, decía que había que separar a Putin de China, porque los veía muy juntos, ¿no? Muy aliados ahora.
Entonces había que lograr esa división, esa separación. Y yo creo que en ese sentido lo va a intentar. No creo que termine con la guerra eh, en Ucrania, pero sí la va a congelar, la va a mantener ahí, eh, tratando de negociar con Putin para que Putin se retire un poco de su alianza con China y no le va a reclamar los territorios ocupados actualmente por los rusos en su guerra con Ucrania. Se va a quedar ahí tal como están actualmente. Ya seguramente le ofrecerá no darles más armas ni apoyo logístico a los ucranianos que no van a poder moverse, pero a cambio, muy probablemente le va a pedir a Putin distancia del gobierno de China, pero también que no intervenga en la guerra de Medio Oriente, porque tienes planes, desde mi punto de vista, muchos más radicales en Medio Oriente. Y entonces requiere el gobierno norteamericano que no haya estorbos. Y los estorbos, un estorbo podría ser la intervención de Putin, porque tienen planes de anexarse Cisjordania al territorio de Israel. Entonces, la guerra muy probablemente se intensificará en Medio Oriente, pero también quieren eh, que Putin no meta las manos en apoyar a los palestinos, a los árabes en general. Sí, de hecho Putin está muy activo en este ¿Perdón? momento. Ya Sí, viene su encuentro con la unidad africana, porque Rusia está muy comprometida en el desarrollo, supuestamente, de varios países africanos, ya incluso desplazando a Francia. Entonces, ciertamente Putin está muy activo. Pulido, ¿querías decir algo? A ver, yo quería ahondar un poco o eh, plantear esta parte, es decir, cuando mencionaba que el sistema está anquilosado, mi planteamiento era decir, ¿quién pierde? No solo los demócratas, también pierden los republicanos. Quien gana es la figura de este candidato que no se plega incluso a los republicanos. También hay una división en los republicanos y entonces cuando vemos los números, o sea, los republicanos ganan 30 de los 50 estados de la Unión, el voto popular que mencionaba Arturo. Los republicanos ganan los estados bisagras, ¿no? Los republicanos, pero no son los republicanos en sí, es Donald Trump, el candidato, la persona que hace que avancen. Y entonces, este bipartidismo que es el más anquilosado es el que pierde. Pierde porque no hay nuevas figuras, no hay un nuevo discurso, y pierde porque la gente sabe que en realidad quienes cuentan son los consorcios, los grandes empresarios, el gran capital. ¿Quiénes están alrededor de Donald Trump? Ya lo mencionábamos en la reunión pasada. Pues son los grandes corporativos, los grandes ricos, esta gente que le apuesta a no perder. El ejemplo claro es que la nominación de Elon Musk para hacer una nueva figura o una nueva oficina en el gobierno estadounidense que va a adelgazar más el Estado es el mensaje claro, es decir, la iniciativa privada tiene que estar ante todo y ante todos. Entonces volvemos a decir, la famosa democracia estadounidense que le pide cuentas a todo el mundo, pues ella no rinde cuentas y lo único que estamos viendo es que el sistema corporativo, el sistema del capital es el que está ganando y está ganando a través de un político, mejor dicho, un empresario que está en el sistema político. La guerra no se va a parar simplemente porque él lo haya dicho. Él vendió ese discurso, pero hoy con la entrega de Zelensky de los recursos de Ucrania, para que le sigan dotando de armas y le sigan apoyando, pues Donald Trump, un negociante, un empresario, pues claro que va a aceptar, no va a acabar de la noche a la mañana. Y también tiene que ver con su lema de campaña, ¿no? Volvamos a ser grande América. ¿Cómo vas a ser grande América si vuelves a tener otra derrota más en tu haber en una guerra? Porque
Estados Unidos es quien está encabezando la guerra en Ucrania. Los ucranianos, si no tuvieran el apoyo estadounidense y de la OTAN, pues ya hubieran perdido esta guerra en 3 semanas. Entonces, creo que aquí el gran perdedor es la democracia, los partidos tradicionales estadounidenses, y el que gana es este personaje que hoy está dando rienda suelta a los sueños de la ultraderecha, y que hoy esa derecha que por lo menos en América Latina está haciéndose y jugándose las manos porque encuentra un gran aliado. Cuando escuchamos a Donald Trump, ya sea en su primera campaña, ahora en esta segunda, pues un poco recordamos los discursos de Barry Goldwater en los años 50, 60, recordamos un poco la figura, el estilo y hasta el discurso nacionalista conservador de Ronald Reagan, pero finalmente es el personaje que acaba sometiendo al Partido Republicano y venciendo electoralmente a el Partido Demócrata. Viene entonces, a partir de Trump, de su figura, su discurso, su peso político, que ahora creció, viene entonces un cambio en el régimen político estadounidense. ¿Habrá nuevas reglas? ¿Qué es lo que viene con Donald Trump? Porque sí hay un cambio significativo, pero ¿qué es lo que vendrá? ¿Cuál será la opinión? Esa es una pregunta para todos. ¿Qué opina? Mora. Sí, yo creo que sí va a haber algunos cambios, pero eh, para empezar con la política externa, el primer cambio, yo coincido con Leonardo. Donald Trump, por su discurso, parece que él no coincide con la estrategia que venían impulsando el gobierno actual, en el sentido de vayamos aislando a China para luego enfrentarnos a ella mediante guerras regionales. Donald Trump siempre ha dicho que el enemigo principal es China y que todo va contra ellos. Una forma de aislarlo, pues es dejar de agredirlo, dejar de agredir a Rusia, tratar de pactar con ellos alguna cosa parcialmente, no con buenas intenciones, por supuesto, pero creo que va en ese camino. Creo que el error principal de los demócratas fue que nunca se atrevieron a separarse del sionismo. Les tocó que la peor parte de la movilización mundial, bueno, la mejor parte de la movilización mundial en contra del genocidio en Gaza fue cuando Kamala iba empezando su campaña. Y jamás se atrevió a decir que aquello era un genocidio, que no lo iban a apoyar o alguna cosa por el estilo. Entonces perdieron ahí, yo creo, mucha legitimidad y muchos votos. Trump tampoco se metió en el asunto, pero como él tiene un discurso optimista, vamos a hacer grande América, vamos a seguir adelante, vamos a cambiar las reglas, esto ya no va a ser igual. La gente que está harta del sistema, ¿cómo está? Pues ya, tiende hacia ese lado. Entonces va a haber esos cambios que van a ser como hacer menos internacionalista el neoliberalismo, seguir esta dictadura empresarial, pero con el propósito no solo del internacionalismo empresarial, que es con lo que han jugado los últimos 40 años, sino fortalecer las empresas locales, según ellos, para salir a competir. Y eso se va a combinar pues con las agresiones más económicas que militares, creo yo, hacia afuera. Ahora, coincido con Héctor cuando reitera lo anquilosado del sistema. Es que Arturo tiene razón, sí gana el voto popular, pero el asunto es que la decisión no se toma así. Pudo haber perdido el voto popular y haber ganado los electores. El sistema está hecho para eso, para que funcione así. Tener el voto popular le va a dar un periodo, un campo de legitimidad durante cierto periodo, que creo que va a desperdiciar muy rápido. Porque lo que estaba comentando Leonardo y que también luego comentó Arturo, en relación a la inflación, los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo, las condiciones terribles en las que trabajan los negros, los latinos, parte de los asiáticos, eso va mermando la sociedad, la enorme inseguridad, la crisis por las drogas. Entonces, esa legitimidad que tiene en este momento la va a perder pronto, sobre todo en Gaza, porque Trump apoyó al sionismo muy fuerte cuando fue en su gobierno anterior. Si en el que sigue va a repetirlo, ahora se va a enfrentar con que el tema más ilegítimo en el mundo es precisamente el de Gaza.
Entonces, si ahí no cambia su política, va a empezar a declinar rápidamente. Y con los problemas que tienen al interior, va a estar terrible. Entonces decía Héctor que perdieron muchos y que en esta elección. Pues el primero que perdió principalmente, sin querer desmentir nada de lo que dijo Héctor, que estoy de acuerdo, es el pueblo norteamericano. Casi nunca analizamos, por la antipatía que luego sentimos con el sistema gringo, que los que salen perdiendo más gacho en todo esto son los norteamericanos. Y no me refiero solo a los norteamericanos blancos, los norteamericanos latinos, los norteamericanos negros, los norteamericanos asiáticos. Porque toda la gente que vive ahí o que nació ahí, pues finalmente son norteamericanos. A unos les dan Claro. chance de votar y a otros no. Vamos Pero a eso, a ver, Estadounidenses. vamos bueno, a estadounidenses. vamos a esta cuestión. Bien lo dijo Mora, me gustó como lo dijo, esta dictadura empresarial que ahora tiene un nuevo rostro, ¿no? Que eso es algo peculiar de la política estadounidense, la dictadura empresarial, valdría la pena hasta para todo un libro esas dos palabras, pero eso choca con el hecho de que, ya lo había comentado Tere, ya lo comentó también Arturo, los que salieron perdiendo, y se reitera ahorita, los que han salido perdiendo tanto en el gobierno de Biden en términos económicos como con esta elección, son los trabajadores. Y esto viene aquí una pregunta fundamental. ¿Por qué la izquierda en Estados Unidos no toma fuerza? Tere mencionaba a Bernie Sanders, pues sí nos cae muy bien, pero la verdad es que no alcanzó ni siquiera competir por la candidatura en su momento contra Biden, ¿no? Ha habido historias importantes de la izquierda en Estados Unidos. En los años 20, pues el Socialist Party of America, la nueva izquierda de los años 60, pero realmente son momentos muy específicos. ¿Por qué la izquierda no crece en Estados Unidos y le da opción a los trabajadores? Tere. Sí, yo quiero, ya ven que a mí me gusta siempre poner la polémica, ¿no? Y hacerla de Aquí no abogado está de... Lula. No, pero casi, ya ves que rapidito salió a felicitar. Mira, no me lo menciones porque me sale. Pero Se le sale lo maduro. me sale lo maduro. Miren, algo que yo veo es que a la izquierda del mundo entero nos sigue faltando entender que estamos en el siglo XXI y querer explicar las cosas con el bagaje de conceptos, de metodologías del siglo XX sin movernos de ahí, creo que nos deja cortos en el análisis. Por ejemplo, respecto de este asunto de las elecciones estadounidenses. A mí me gusta, claro, suena interesante, dictadura empresarial. Ok, pero ¿por qué dictadura? No llegó a través de un golpe de Estado, ¿no? No es Pinochet, no es el Pinochet de los años 70, 80. Llegó por el voto popular, o sea, la gente decidió. Y rápidamente una buena parte de nuestros amigos bien queridos, colegas de allá de Estados Unidos, de Canadá, de otros lugares, decían, lo primero que yo leí en las redes fue, pues que el pueblo de Estados Unidos está estúpido o qué, ¿no? O sea, a recargarle así, pues que no piensan, pues en dónde tienen la tatema, ¿no? O sea, como queriendo sacar ese coraje sin entender más a fondo. No es que no es así, es que hay detrás algo importante de por qué orientaron así su voto o rápido a querer la derecha, buscar en quién recargar y señalar. Miren, fueron ellos, por cualquier cosa. El periódico El País, Le Monde, La Stampa, estos periódicos más derechizados, igual en Argentina, decían, fue el voto latino, ¿eh? Y no es cierto, no es verdad, no fue tanto así. Es verdad, por ejemplo, que las costas oeste y este siguieron pintándose de azul, por ejemplo, las orillas, y es la parte céntrica la que más de rojo se tiñó. ¿Cuánto se llevaron los demócratas? Una docena de estados, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de cosas hay que destacarlas y que efectivamente se trata de un discurso bastante más del management, ¿no? O sea, cómo hacer del Estado una especie de gran empresa. No por nada invita a un Elon Musk a que le dirija las finanzas, ¿no? Y no a un estadista, no está pensando solo políticamente, sino más desde ese mundo del gran capital, pero que no necesariamente lo lleva, me parece a mí, a ser dictador y
aquí va la cosa. Yo me atrevería a preguntar, ¿realmente podríamos asegurar que Trump es el rostro más evidente del neofascismo del siglo XXI? Hay cosas que sin duda ahí están presentes, ¿no? Se sabe que el neofascismo va a ser más conservador, más homofóbico, misógino, con rechazo a los migrantes, ciertamente, pero también rechazan el discurso de la socialdemocracia, del liberalismo, y él no los rechaza, él no rechaza eso. Él, al contrario, lo cual nos pone como en ciertas dudas de complejidad respecto de lo que dice, y aquí voy a dejar algo. En no pocas ocasiones y en al menos uno de los debates, no sé si en todos, pero en uno es seguro, lo dijo clara y contundentemente y en varias de sus campañas, de sus presentaciones de campaña. Dijo, yo nunca firmaría un decreto para prohibir el aborto en Estados Unidos. Me parece, dijo, que cada estado debe legislarlo, pero yo no haría eso. Y no fueron pocos los del lobby que se autoproclamaron gays for Trump, ¿no? Los gays con Trump. Entonces, me parece que a veces todo esto no lo vemos y entonces pues sería más fácil, casi hasta desear, ¿no? Ojalá que sí sea un ultraconservador de derecha, neofascista, y es más fácil entonces tener claro el rumbo. Pero no es así. La izquierda tenemos que ser capaces de pensar desde una complejidad más abierta y más amplia, porque nos enfrentamos a cosas que no necesariamente podemos conceptualizar. Para mí es algo nuevo que no es exactamente el neofascismo que pensábamos desde los instrumentos del siglo XX. Me gustaría añadir un detalle Adelante. muy evidente. Las políticas de Trump, al menos discursivamente, sin dejar de ser neoliberales, son neoproteccionistas. Ese concepto lo vamos a tener que debatirlo, el neoproteccionismo. Pero hay una cosa también muy clara desde mi punto de vista. El discurso de Trump, al ser neoproteccionista, la verdad es incuestionable. Cuando Trump dice voy a proteger las condiciones de los trabajadores, de los ciudadanos de Estados Unidos, y por eso voy a imponer aranceles a las mercancías que llegan importadas del extranjero. Vamos a estimular con descuentos de impuestos a las empresas para que inviertan aquí, generen empleos y buenos salarios. Vamos a fortalecer el mercado interno. Si ustedes le piensan bien, todas esas políticas son lo más legítimo que puede haber. Es lo que hicimos ahora en México, cuidar el mercado interno, las condiciones de los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso es lo que ahora resulta tan difícil porque queremos ver la expresión de la ultraderecha, pero esa ultraderecha, y no es la primera vez, ya lo vimos en Grecia cuando se alió la ultraderecha con Syriza, o cuando en Francia el partido de la derecha, de la ultraderecha, plantea salirse del euro, proteger la economía nacional y volver a reconstruir las condiciones internas. Es decir, ese parece un discurso más de izquierda que el que tenían los demócratas u otros que hablan del mundo abierto, sí, de la globalización, donde el 1% de la población es el propietario del 40% de la riqueza mundial. Bueno, lo dejo así para ver qué es lo que está discutiéndose. También es un papel del Estado volcado hacia el interior que a lo mejor es muy difícil de cuestionar. Bien, déjame agregar una cosa, Nacho. Bueno, antes de irnos a la ronda de conclusiones, y para que lo pudiera retomar, Mora, tenemos que tomar el tema de qué tiene que esperar México con la llegada de Trump, ¿no? Adelante, Mora. Es que la calificación de que Trump es la extrema derecha hay que tomarla con cuidado, como dicen Arturo y Tere, porque esa ha sido más bien la campaña de los demócratas en contra de él y del sector neoliberal internacionalista de los gringos, que dicen, no Trump, porque ese es el fascismo, es horrible. Y si es un tipo muy de derecha y tiene unas ideas más que de extrema derecha, de empresariado antiguo, y quiere resolver las cosas en esa lógica. Ahora, ¿qué puede esperar México de esto? Pues yo creo que en principio nada muy bueno, pero tampoco tan terrible. Miren, y desde mi punto de vista, cuando dice voy a cerrar la frontera, no es voy a correr a los mexicanos, es solo voy a fortalecer un negocio.
El gobierno norteamericano, el Estado norteamericano es un Estado mafioso. Controla las drogas porque es un excelente negocio para ellos. Entonces juegan a controlar a los carteles en América Latina y a impedir la entrada de las drogas, pero dejan entrar las drogas porque es un método de control y es un negocio. Igual pasa con los migrantes. Cada rato escuchamos en las noticias que se están acumulando migrantes en la frontera y luego el problema desaparece. ¿Por qué? Porque la gente estaba esperando que el pollero le diera el pase. Una vez que pagas, pasas. Luego el gobierno regresa a la mitad o una tercera parte o 2/3 y vuelven a pagar otros. Esa política de Trump, no sé si sea exactamente su propósito, pero lo que va a hacer simplemente, bueno, para mí es simple porque no me toca vivirlo, pero es encarecer el pase a los Estados Unidos y fortalecer el negocio, porque han convertido esto del tránsito de personas, el tráfico de personas, en un negocio casi tan bueno como el narcotráfico. El discurso es, no dejemos entrar porque traen malas costumbres, se comen a las mascotas, ese tipo de jaladas. Pero lo que está en el fondo es, fortalezcamos esta otra parte del negocio que hemos descubierto. De todos modos, la mano de obra mexicana la necesitamos. Utilicémoslos y amenacemos con los aranceles y esas cosas que no pueden ir mucho más allá porque nuestra posición como país en los negocios con ellos es cada vez más destacada por un lado y por otro. Tampoco pueden descuidar, digamos, sus aliados fronterizos, porque el propósito es enfrentarse en grande con los chinos. A ver, Bien, ¿qué puede esperar México? miren, Adelante, Pulido. creo que aquí hay, creo que aquí hay algo sumamente interesante. ¿Qué puede esperar? Bueno, puede esperar una serie de discursos eh, muy duros, una serie de políticos que van a la frontera, que son, eh, ¿cómo llamarlos? Pues estos halcones, ¿no? Que se han opuesto a todo y que incluso han separado a las familias de migrantes. Esta parte que es una realidad constante es lo que se va a esperar como en términos más duros. Lo que creo que debe esperar México y que es donde hay que poner las alertas es en la negociación del TEMEC que viene el año que entra. Eso es sumamente importante y aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha dicho que hay que llegar con confianza, con una posición dura y fuerte, sabemos que la balanza comercial siempre está del lado de los Estados Unidos por su volumen de comercio y por todo lo que eran. Pero también Estados Unidos sabe que si pone en jaque o debilita al gobierno mexicano, el mayor socio comercial que tiene, pues pocas posibilidades tiene de enfrentar a Asia, a los chinos. Es decir, lo que podemos esperar viene una serie de guerras comerciales que son más mortíferas que incluso una guerra convencional. Esto es lo que puede pasar. El asunto que tenemos que ir vislumbrando es que México tiene que ir fortaleciéndose en el asunto de la política interior y la política hacia el exterior, específicamente con Estados Unidos. Es algo que tendría que ir fortaleciendo ante cualquier embestida que dé el gobierno de Estados Unidos o alguna de las ideas que se le ocurran a los asesores de Donald Trump. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis, porque miren, cuando Donald Trump menciona algo, lo mencionó en campaña, lo mencionó como algo que la gente quería escuchar en ciertos sectores y le funcionó porque ganó ese voto. Pero cuando hablamos en términos reales de que se pueda cerrar la frontera, pues es un balazo para nosotros, pero también es un balazo para ellos en los pies. Al cerrar la frontera, pues cierras una serie de suministros que parten de este país a los Estados Unidos, ¿no? Y no es tan factible. Lo han hecho, lo dije la vez pasada, cuando cierran las fronteras y tienen a todos los teleros ahí esperando en filas y filas y días para poder cruzar a los Estados Unidos. Pero bueno, eso tendría que resolverse y tendrá que resolverse a través de esta negociación, como lo he mencionado, en el TEMEC, donde tendríamos que tener las alertas, porque es ahí donde se va a definir mucho de lo que pase. Todo lo demás que viene siendo de manera política o incluso anecdótica, sin minimizar nada, lo realmente relevante tiene que ver en el asunto comercial. Muy bien. Tere, Arturo, Leonardo.
¿Qué viene para México? ¿Qué hacer? A mí me parece que sí viene algo, pues hasta emocionante, nomás por el reto que significa. Va a ser interesante, es difícil, pero pues querían dirigir el Estado, ¿no? Pues órale, ahí está, a ver cómo, a ver cómo va a estar la cosa y cómo Lo bueno pinta. es que no viene provocando. No, ya sabes que a mí me da de pronto. No, me parece que sí, se vuelve una parte interesante también de la historia. Hoy vimos una película que se llama La Cocina, interesante, dirigida por el mexicano Alonso Ruiz Palacios, que de la generación X, nacido por ahí a finales de los 70s, que dirige al actor Raúl Briones y a esta excelente actriz Rooney Mara, la que hizo de Lisbeth Salander también, ¿no? En La chica del dragón tatuado. Bueno, el caso es que se lleva a cabo de una manera quizá muy teatralizada, pero por ello también interesante, que se recarga mucho en las actuaciones realmente y en un muy buen guión. Un ejemplo de los migrantes en Estados Unidos, y no solo latinos, migrantes prácticamente de toditito el mundo, ¿no? Una escena muy multicultural e intercultural que se da en una cocina en donde los trabajadores son estos migrantes y bien por ahí un par de trabajadores, tres, propios de Estados Unidos, de esa franja que ha sido olvidada, de ese mundo de los trabajadores que quedan ahí abajo, ¿no? Y en esta película me parece que algo que se puede ver a manera de ejemplo, la cito para incluso recomendarla, algo que se puede ver es la fuerza cultural, esa a la que tanto se refirió Andrés Manuel en tantas ocasiones, que tiene nuestra historia mexicana. Esa cultura profunda, ese México profundo, que por cierto hoy es cumpleaños de mi presi y le mandamos un abrazo a Andrés Manuel desde Tequio. Esa cultura me parece que se refleja muy bien en muchas escenas. Yo la vi en esta película, pero la podemos ver en muchos espacios. Y no es poca cosa que tantos millones de mexicanos estén haciendo una vida ya desde hace años. Tengan ya generaciones de hijos que ya no fueron nacidos aquí, ya no son propiamente migrantes, sino hijos de migrantes. Y que no dejan de tener un arraigo muy peculiar con su tierra, con su gente, con este envío de las remesas que es tan enorme. Es decir, si lo vemos, vamos a decir, positivo desde un aspecto más optimista, la verdad es que la fuerza que tiene ese México profundo que ha llegado allá a ocupar ese otro lugar de la frontera que alguna vez los dividió, pero que antes no existía, es algo en lo que hay que recargarse también. O sea, tampoco la tiene tan fácil Trump como para decir, a ver, ahorita todos estos millones, si me hacen una fila aquí, pues los voy a regresar. No, las cosas no las tiene así. Estaba yo leyendo un artículo de la BBC de Londres, lo que le costaría en términos de dinero a Trump hacer ese regreso masivo. Y dice, son una cantidad de millones de dólares que Estados Unidos ni los tiene y que sería ridículo. Dices, el mismo desperdicio que ir a darle el dinero a Ucrania, y no lo va a hacer Trump. Más bien, me parece que mucho es el discurso, como la vez pasada, que se puede quedar en discurso, que en otras cosas lo hará, pero que no hay que temer esa parte, que hay que ser, dijo Ebrard, tener cabeza fría, ¿no? Y ser muy inteligentes para el trato, y que si ya una vez se logró, se puede volver a lograr la negociación con él. Él respeta a la gente que no sea amilana, ¿no? Y que también sabe colocarlo en su justa dimensión y decirle, tanto dependes tú de nosotros como nosotros de ti. O sea, hay algo que nos tiene a llamar. Muy bien. Arturo. Yo creo que hay 3 grandes problemas potenciales y 5 alternativas que me parecen muy optimistas, positivas para nosotros. Uno es la imposición de aranceles dentro del TEMEC, al revisarlo, o fuera del TEMEC. Es un gran problema por la dependencia económica. 2, las deportaciones masivas. Si bien nadie da por cierto que puedan hacer 1 millón anuales, si dicen algunos, podría ser 300,000 en promedio, y es una gran cantidad de gente, pero con un costo muy elevado, como dice Tere. Y el tercero, empezar a concretar la posibilidad de intervención militar
para controlar al narcotráfico al calificarlo de grupos terroristas. Creo que esos son los elementos que están más en puerta, sobre todo por las denominaciones que ha habido del gabinete. Ahora, ¿qué sucede si así se presenta la realidad? Yo veo 5 posibilidades muy positivas. Uno, que se tendrá que hacer un gran esfuerzo para diversificar las relaciones comerciales de México, que siempre ha sido una de las críticas que la izquierda ha hecho a los gobiernos neoliberales y que sería necesario buscar el camino, pase lo que pase con Trump, pero esta sería una reacción natural. Te cierran ese mercado y entonces encuentras otros. Segundo, reforzar aún más el mercado interno y el desarrollo industrial, ese tipo de cosas. Al verte presionado en el vínculo de las exportaciones e importaciones, te queda la alternativa de todo tu esfuerzo, volcarlo. Esto tenemos ejemplos históricos como los de Japón y Alemania que salen de la Segunda Guerra Mundial y se levanta de los escombros para convertirse en potencias. Tercero, desarrollar una política preventiva, pero ya se tiene que empezar a trabajar para absorber a los deportados mexicanos e inclusive algunos latinoamericanos, porque ese es el gran peligro, que son deportaciones que pueden recaer en México a pesar de que no sean nacionales. Es un gran problema diplomático, pero se tiene que hacer algo para empezar a considerar que sí se tiene que absorber, y esos que se les calificaba de héroes ahora tienen que tener alguna respuesta, no se les puede dejar y mucho menos considerar una carga. Una cuarta, hay que consolidar las cortinas de desarrollo regional que se hicieron en el sureste, en el sur y sureste. Eso es fundamental porque precisamente ahí es donde pueden caber muchos de los deportados y además también sirve como un mecanismo para asegurar que México tiene una política no de control de la migración en términos de hacerles el trabajo sucio, sino de ordenar y encontrar alternativas. Y por último, pues si te cierran las puertas tu socio principal, entonces te abren los caminos para fortalecer los otros espacios, los BRICS más, la CELAC, el Mercosur, inclusive la PEC del Asia-Pacífico con los países que no son precisamente Estados Unidos ni Japón. Y entonces todo ese tipo de cosas hay que verlo, no pensar si se nos impone ya no tenemos nada y nos hundimos. No, si se da esa situación, entonces empieza una estrategia de desarrollo que sería muy prometedor porque nos daría más independencia. Perfecto. Estamos sobre la pregunta ¿qué esperamos para México? Leonardo, Raúl, adelante. Estamos en el penúltimo bloque. Yo quiero hablar. Espérame. Bueno, sí, porque Leonardo no tenía prendido su micrófono. Adelante, Raúl. Yo creo que va a ser la relación México-Estados Unidos en esta nueva administración muy parecida a la del sexenio anterior. Yo creo que no podemos, digamos, olvidar que la relación que tuvo Donald Trump con Andrés Manuel fue una relación de respeto mutuo, ¿no? De colaboración. Todo lo que se dijo sobre México fueron amenazas, escaramuzas, pero nada que trascendiera. Yo creo que va a ser una relación de respeto, de colaboración. Recuerden que por lo menos 30 veces se refirió Donald Trump a Andrés Manuel de una forma, digamos, positiva. Y las veces que ha hecho referencia a la presidenta, se ha referido a ella como una persona inteligente, ¿no? Entonces yo creo que va a haber sobresaltos, sí, va a haber rispideces, sí, va a haber amenazas, sí, pero creo que lo que está de fondo es, como ya antes se había planteado, que yo coincido, la relación comercial que tiene México con Estados Unidos. Me viene a la mente en un discurso que dio López Obrador en Estados Unidos, donde habló de la conformación de un modelo de sustitución de importaciones regional entre México, Canadá y Estados Unidos, y el objetivo, así lo dijo abiertamente, era combatir a China. Entonces, yo creo que esta nueva administración, para mí yo la llamaría como una relación trunca que se había establecido en la primera parte de la administración de Donald Trump
digamos que se cortó un poco con la de administración de Biden y ahora creo yo que se va a retomar con nuevos componentes, claro. Yo creo que la estrategia va a ser quizás aislar a México de América Latina, evitar a toda costa las relaciones que pueda establecer con los BRICS. Y me parece que además de eso, pues obviamente el papel estratégico que tiene México en términos de dotación de recursos naturales a la guerra, pues son fundamentales. Entonces yo creo que va a ser una relación tersa, creo que va a ser una relación de colaboración y obviamente pues vamos a ver cómo se conduce la nueva presidenta frente a una persona como la de Donald Trump. Bien, Leonardo. Por ahí Yo creo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca eh, pues tiene muchas implicaciones para todo el mundo y particularmente para México. Es que es un presidente que llega muy fuerte, con mucho respaldo, con muchos votos, haberse ganado tanto el voto popular como el del colegio electoral, y tiene la mayoría tiene la mayoría en las dos cámaras, en la Cámara de Senadores y de Representantes. Eso lo hace un presidente muy fuerte. Eh, y sabe lo que quiere, precisamente lo que quiere. Y lo que quiere hacer viene por negocios, por ganancias. Y, y las ganancias va a ser a costa de lo que sea, siempre y cuando el adversario o con el que trate sea débil o muestre debilidad, pero también es un empresario que sabe que es necesario negociar. Por eso va a llegar haciendo una demostración de fuerza, de amenaza. Ya el simple hecho de haber eh, nombrado a determinadas personas para su gobierno, como el caso de Marco Rubio como descendiente de cubanos anticastristas, como secretario de Estado, todavía no lo nombra, pero bueno, está ahí propuesto. Van a crear un ambiente bélico, un ambiente de dominio en contra de México. Eh, pero de este lado de México también ya contamos con un grupo experimentado, ya conocen cuál es la actitud que siempre presenta Donald Trump, también sus limitaciones. Ya Marcel Ebrard ha dicho que, bueno, si ellos imponen 25% de aranceles a los productos mexicanos, México estaría en condiciones de decirle, bueno, nosotros pondríamos el 25% de esos aranceles a los productos norteamericanos. Sería absurdo porque México ya se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos. No hay dependencia, o en todo caso, interdependencia económica. Cualquier cosa que dañe a México en ese sentido, viene dañando también a los Estados Unidos. Y, y las cosas también han cambiado. A lo que cuando llegó en su primer periodo Donald Trump al gobierno, en ese entonces China era el principal socio comercial y ahora es su principal competidor, y ya prácticamente tiene una guerra comercial con China. Pero no solamente eso, es muy probable que aumenten las tensiones bélicas porque los Estados Unidos, en el gobierno de Trump, va a hacer mayor presencia en el mar de China. Van a ver muy probablemente, van a aumentar las tensiones en esa zona. Bien, ¿Por qué? Porque para tratar de limitar geográficamente a las fuerzas militares chinas y tener presencia eh, ahí cerca de las costas del gigante asiático. Entonces, eh,
Ha cambiado, no sería lo mismo, pero aquí en México tenemos ese conocimiento de cómo se comporta Trump con los que muestran, decía Tere, con los que muestran debilidad, es cierto. Él mismo lo ha Bien, dicho, que así es como le gusta negociar, ¿no? así Asustar es. al adversario y ya que lo tenga en el piso, ya se pone a negociar en una posición de fuerza. Y ella lo que creo que no hemos eh, Vamos cerrando. mencionado aquí es cuál sería la actitud y la influencia que va a tener Donald Trump respecto a Cuba y a Venezuela, Nicaragua. Pues Así, son habría otros que temas que pensarle ya un poquito estaremos más viendo, en ¿no? ese aspecto. Bien, muy bien. Hasta Bueno, ahí le pues, dejaría. perfecto. Pues vamos cerrando, amigos. Pues allá las personas que nos siguen, amigos todos, pues Así ustedes es. ven, este es el debate tan importante que se está viviendo a partir de la llegada de Donald Trump. Esto apenas comienza, muy bien lo dice Tere, esto es realmente emocionante porque el mundo está cambiando y está cambiando con escenarios, protagonistas y situaciones realmente nuevas y tenemos que estar muy pendientes, muy analíticos. Pero bueno, vamos a las conclusiones finales de la emisión de hoy. Eh, Cada uno de nuestros panelistas pues tendrá un minuto de conclusiones, recordando que es un minuto terrícola, no un minuto marciano, ¿verdad? Este, para que podamos tener muy preciso eso. Y empezamos con Tere. Tere, adelante. Sí, decía este premio Nobel de Física de allá de los años 70, ¿no? 77, Ilya Prigogine, años después, cuando él abre su visión de las ciencias y escribe El fin de las certidumbres, que no hay ninguna certeza excepto la incertidumbre, ¿no? O sea, la única certeza con la que podemos contar es que todo es incierto y que todo el futuro siempre está por hacerse y que en ese sentido, pues sí tenemos abierto lo que vendrá en este ya largo siglo XXI. Si nos vamos con esta propuesta que, por ejemplo, Arturo publicaba hace unos 20 años en su libro de Globalización y Neoliberalismo, de que el largo siglo XXI arranca en los años 70, estamos hablando de un largo siglo que ya lleva medio siglo de vida, ¿no? Que ya es un siglo cincuentón, ¿no? Ya tiene madurez y que habría que ver si sigue todo predispuesto, me parece que sí, las mismas categorías, la misma forma de ir llevando ese siglo para que siga siendo un largo siglo, o bien si estamos a las puertas ya de lo que luego podría ser un cierre y se trata de un siglo corto. No lo podemos saber todavía. Me parece que esta lucha por el nuevo orden mundial pues sigue ahí presente, en donde Estados Unidos ha tenido este declive largo de mucho tiempo y en donde, bueno, tampoco cae de golpe, sino que ahí va cayendo y levantando y en ese sentido los demás pues se fortalecen. Y por último, me parece que no hay que dejar de mirar también no solo los periódicos, los análisis, los buenos libros, sino también luego las revistas del corazón, porque ahí está interesante el chisme. Y, por ejemplo, lo que publican los hijos de Trump es interesante. El hijo de Trump ayer, hoy, se ha burlado en las redes de Zelensky varias veces, ¿no? Le dice, te quedan 38 días para seguir cobrando tu salario, ¿cómo ves, no? Y ya te vas, y cuidado. Y esto ha sido interesante porque Zelensky en varias ocasiones también se burló de ellos cuando pierde Trump la presidencia la vez pasada. Y entonces, no es poca cosa observar eso porque podría ser que en ese círculo muy cercano de Trump sí esté hablando ya del retiro del apoyo a Ucrania, que significaría algo muy fuerte, ¿no? Bien, conclusiones. Un minuto. Sí, Arturo. yo termino con una idea. Me parece que ha sido una de las elecciones más interesantes en lo que tengo de vida o de la atención que he puesto en este tipo de experiencias en Estados Unidos, porque traicionó muchas de las expectativas, de la falsa información que en último momento decía está muy peleada, todo eso. Pero me parece también muy interesante el hecho de estos datos duros que muestran un cambio de la opinión de un sector que se creía todavía consistente y que mostró fisuras.
Y lo que creo es que ha dado una lección al mundo y a Estados Unidos en particular, porque lo que ha mostrado es que esos dos partidos o ese sistema de dos partidos está ya en crisis total. En eso Héctor Pulido tenía mucha razón. Y esto por una razón, porque como decía Fidel Castro, lo más parecido a un republicano es un demócrata. Y es decir, que las diferencias se vuelven secundarias y cuando no son secundarias, pues presenta esto. Pero ante el mundo también mostró una cosa, la discusión está en la cuestión del Estado, en responsabilizarse de las sociedades, de las ciudadanías y que cuando no se hace tiene un costo. Y termino con una idea, creo que hoy más que nunca queda en evidencia que la experiencia de la 4T, de la Cuarta Transformación, sobre todo cuando Andrés Manuel estuvo a la cabeza, pero estamos viendo que parece que va a haber una continuidad muy sólida, se volvió un ejemplo a nivel mundial. Hoy puede ser retomado no como una experiencia de un país pobre por ahí pegado a Estados Unidos, sino una experiencia mundial ante la situación de multicrisis y de crisis de los sistemas políticos de los países occidentales. Perfecto. Pulido. Bueno, quiero concluir con los ganadores, los perdedores y lo que queda igual. Creo que en los ganadores están lo que llama Héctor Mora de la dictadura empresarial, pero más bien yo creo que son los nacionalistas corporativos, son los que ganan. Ganan esos multimillonarios, gana esa gente, ese pequeño grupo selecto, y en ese sentido. ¿Quiénes son los perdedores? El principal perdedor es el pueblo estadounidense en su mayoría, por el tipo de democracia en el que existen o que aparenta que existen. Pierden los dos partidos al desaparecer ante una figura tan imponente como Donald Trump. Pierde Europa, que queda a merced, que se ve utilizada, que se ve relegada, que queda aislada. Pierde el pueblo ucraniano en ese sentido, no por la guerra, sino porque ya hipotecaron su futuro, así acabe la guerra o no, y entonces Donald Trump ha dicho que va a cobrar todo lo que les prestaron. En ese sentido, ¿quién más pierde? Pues pierde una parte del mundo, ¿no? La que tenía abogados sus intereses con los demócratas. ¿Qué es lo que queda igual? Pues las políticas en países como América Latina, lo que refiere a África, y en términos de lo que viene es una lucha de guerras comerciales con Asia, específicamente con China. México tendrá que ver la parte que le corresponde, pero esa es la parte que yo ubico en quién gana, quién pierde y qué es lo que queda igual. Muchas gracias. Muy bien. Mora, tus conclusiones. Sí, gracias. Yo creo que le faltó a mi tocayo, entre los ganadores, a los BRICS. Si Donald Trump decide cortar la guerra en Ucrania, gana Rusia. Ganando Rusia, se fortalece el bloque BRICS. Y entonces van a tener más cuesta arriba lo de Medio Oriente. En Estados Unidos no hemos visto que gane ninguna fuerza que no represente de manera directa y mecánica los intereses de las grandes empresas, como ahorita también decía el compañero. Por eso es una dictadura. No hay ningún chance de alternativa. No es un solo grupo, no es un golpe de Estado. Es que no hay opción. Nadie tiene fuerza, nadie puede ganar más que ellos. Y creo que nos falta a nosotros y a otros muchos grupos que hacen análisis, que cuando vemos las elecciones gringas, vemos todo la política exterior hacia afuera. Pero lo que está pasando dentro de Estados Unidos, hasta donde yo alcanzo a percibir, es muy grave. Crece el número de personas que viven en la calle, crece el desempleo, bajan los salarios por la inflación, el problema de la integración, el crecimiento nuevamente de diversas formas de racismo, están a no mucho de una crisis humanitaria. Es un estado verdaderamente fallido el de los Estados Unidos y manejado por mafiosos abiertamente mafiosos. A ningún otro país en el mundo, el propio occidente colectivo le permitiría existir en las condiciones en las que lo hace el gobierno norteamericano. El poder económico, el dominio del dólar los mantiene más o menos a salvo. Pero creo que hay que estar muy, muy atentos a lo que va a pasar adentro, ahora que se vea nuevamente que es una desilusión todo lo que prometió Trump y no va a cumplir nada. Bien.
Raúl y Leonardo ya se nos fue por ahí, pero Raúl, tus conclusiones, brevemente. Finalmente, las dos opciones norteamericanas son parte del mismo capital. ¿Quién gana? El capital. ¿Quién pierde? Pues el trabajador, las clases subalternas. Y esa lógica que se da, perdón, a nivel interno, vale también para plantearlo a nivel internacional. Lo que se observa con la elección norteamericana es el resultado de la lucha por el mundo, por el control del mundo, que se expresa de diferentes formas, a través de guerras, a través de los medios de comunicación, a través de la manipulación, a través de la economía misma. Me parece que estamos en una situación harto compleja y que por lo mismo la tensión es la alerta sobre el desenlace de la guerra que se está librando. Y obviamente el resultado de esta va a determinar todo lo que ya se ha planteado aquí. El fortalecimiento no de los BRICS, la recomposición de Europa, los efectos en América Latina y particularmente en México. Entonces, gracias por haber estado aquí, gracias por habernos escuchado, gracias por las opiniones vertidas y pues nos vemos la próxima sesión. Excelente. Bueno, pues ahí está, amigos que nos siguen en las redes, en YouTube, etcétera. Pues ahí están las conclusiones de nuestros panelistas. Agradecerle mucho a Tere Lechuga, Arturo Ramos, Héctor Pulido, Héctor Mora, Raúl Ruiz y Leonardo Sánchez, que bueno, tuvo ahí unos problemas técnicos, ya no está con nosotros, pero agradecemos su presencia y sus conceptos. Y Nacho García. Ignacio García, por supuesto, esta presencia lumínica en este programa. Pero bueno, estos temas van a seguir presentes. El gobierno de Donald Trump todavía no empieza oficialmente, es presidente electo y vendrá todo 4 años en los que vamos a seguir con este tema, la relación de Trump con su pueblo, con el mundo, con México, con América Latina, etcétera. Pues agradecemos su atención en este programa y nos vemos la siguiente. Gracias por seguirnos en Tequio. Tequio de ideas e imaginación política. Muchas gracias. Hasta luego. Y no olviden, amigos, seguirnos en redes sociales, en Facebook y YouTube, en el canal Círculo Rojo. Ahí pueden ya ver programas anteriores y, por supuesto, seguirnos, darle clic para que nos sigan y que no se pierdan ninguna de las emisiones de Tequio de ideas e imaginación política. Muchas gracias.